Aleluya. Bueno, para aquellos que no nos conocen, estamos en la ciudad de San Miguel. Esto es el Gran Buenos Aires, Argentina. Y queremos hablar, o venimos hablando durante todo este comienzo de enero y comienzo de año, acerca del principio de la primicia. No solamente también es un principio, una ley que comienza a trabajar, sino que también es una proclama, es una declaración. Y es interesante que a través de internet, desde esta nación, Sudamérica, donde venimos y hemos atravesado una crisis y nuestro país está en una posición realmente comprometida en el sentido económico y crítico, viene y está. Así que no es ni que salió ni que estamos mejor, pero ¿qué estamos haciendo nosotros? Por encima de una situación financiera, una situación de una nación, nosotros seguimos estableciendo los principios del reino. Porque los principios del reino no cambian según las circunstancias. No es que tengo fe en salud cuando mi cuerpo está saludable y dejo de tener fe en salud cuando mi cuerpo está con un problemita físico. No, seguimos estableciendo los principios. Y nosotros no nos movemos en cómo esté la economía o cómo están los valores de nuestra nación, sino a través de los principios eternos. Por eso yo decía que hay veces hay una estructura en la cual nosotros nos hemos conducido. Mi mamá, de un trasfondo italiano, recuerdo una vez íbamos con el auto, yo ya tenía una edad que estaba, ya no era un joven, sino que era ya un poquito un joven más maduro, y mi padre iba manejando el auto y un colectivero nos encerró, casi lo choca mi papá y lo insulta, y mi mamá me dijo: ¿vos no pensás hacer nada? ¿Qué sería no hacer nada? ¿No es cierto? ¿Qué sería no hacer nada? Como que yo tenía que bajar, porque mi mamá confiaba en mí, decir, ayudarlo a tu padre, y bajar y decirle a ese colectivero: vení que te voy a enseñar cuántos pares son 3 botas, ¿no? Pelea sería la estructura en cómo uno se comportaba antes. Recuerdo una vez que estaba yo dirigiendo los jóvenes y yo ya estaba casado y tenía un chico que se estaba comportando, un jovencito que estaba haciendo cualquier desastre en la iglesia, y yo le decía: mira, no hagas más esto, no hagas más lo otro. Entonces me paró así enfrente y me empezó a decir cosas, ¿cómo dijiste, ma? Sí, no solamente a prepotear, a menospreciar y a decir un montón de cosas. Y por dentro vino la vieja estructura. Entonces yo digo: este mocoso, si yo lo llevo a agarrar en la esquina, yo a este lo corrijo en 2 minutos, claro, pero yo estaba en la iglesia. Pero yo por dentro no solamente no dije si estoy en la esquina, eso lo digo ahora acá, pero nunca lo dije. Ese joven tuvo acciones agresivas contra mí, hasta física. Se había venido preparado con pequeñas moneditas en su bolsillo y me las arrojó en la cara. Ahora, usted fíjese que yo ya en ese tiempo era un anciano dentro de la iglesia y yo estaba ejerciendo un pastorado sobre la vida de él. Entonces, él tuvo falta de honra, de principios correctos, y yo por dentro decía, porque él tenía actitudes agresivas hacia mí, él quería tener una actitud violenta. El punto es que él sabía que físicamente no me iba a poder golpear. Ahora, lo que yo pienso es, si mi cuerpo hubiera sido diferente o mi capacidad para poder contrarrestarlo a él hubiera golpeado mi vida. Lo que estoy haciendo no es la valorización de una capacidad física, sino de cómo hay veces tenemos estructuras en las cuales nosotros reaccionamos o nos comportamos. Y esa estructura es la que estuvimos hablando el día jueves y es la que estamos atacando, porque nosotros no funcionamos desde ahí, nosotros funcionamos desde los principios de la palabra. Ese joven tomó las monedas, las arrojó sobre mi cara, casi me daña porque muchas pegaron en el ojo y yo cerré así y me pegó todo, y él se burló. Así que hizo todas las cosas: menosprecio, deshonra, burla, agresión, de todo tipo de cosas. Pero nosotros ya no operamos esa estructura de decir: yo le voy a hablar a este chico y le voy a hacer reaccionar lo que ha hecho. Eso ya no opera más en nosotros.
Nosotros operamos en los principios de la palabra del Señor. Hablando con el pastor Mora, teníamos una conversación de cuando a Moisés se le produjo una rebelión. Moisés no actuó ni aún con el poder de los dones que tenía. La Biblia dice que Moisés se arrojó de rodillas y oró por esos que se estaban rebelando. Porque lo que se estaban rebelando querían imponer y querían menoscabar la autoridad de Moisés y Aarón, que es lo que leímos el jueves. En el Salmo 106 dice, tocaron a mi santo Aarón. Mire cómo llama a Dios. Y se burlaron contra Moisés. Entonces, esas personas que se rebelaron así, Moisés no actuó de una posición de demostración de fuerza y poder, que eso sería la política, a ver quién tiene más fuerza y quién tiene más poder. ¿Qué es lo que está pasando con Estados Unidos y otros países? Demuestran quién tiene más fuerza y poder. Eso es una posición terrenal humana. Nosotros no funcionamos de ahí. Nosotros funcionamos en los principios de la palabra de Dios. Entonces estamos derribando esas estructuras que tienen que ver, señalo aquí por mostrar la estructura de este molino, para que usted sepa cómo opera una estructura dentro suyo. Pero ahora usted está en los principios del reino. Y está funcionando en los principios del reino. Enseñar primicia es establecer y decir, ya no funciono más en la viveza argentina, no funciono más en una posición de huérfano que pienso en mí, que es lo que hablamos el domingo pasado, cuando ese patrón mental de que quiero salvarme yo y solucionar lo mío. Eso no tiene que tener más lugar en nuestra vida, sino los principios de la palabra. Hoy la declaración y lo que queremos traer sobre la casa, no solamente recibir las primicias, sino la proclama. ¿Y cómo opera la primicia? La primicia tiene un poder creativo. A ver, repítalo conmigo. La primicia tiene poder creativo. La primicia crea una sustentabilidad, crea una provisión por encima de toda situación. Entonces, esto no es algo para que nosotros querer manipular algún versículo. No, cómo la primicia trabaja, cómo el principio de poner las primeras cosas. Es que el orden real es que Dios es el Señor de todo. Y nosotros estamos considerando a Él como nuestra fuente, a Él como nuestro proveedor. Y cuando operamos en principio de las primicias van a operar trayendo esa sustentabilidad en nuestra vida. Y así como yo comencé hablando de que esta es una nación en una crisis financiera muy profunda, igual nosotros como iglesia ordenamos y establecemos esta proclama del principio de las primicias. Para ir hablando un poquito y estableciendo lo que estamos enseñando, vayamos al libro de Primera de Reyes. Es un poco lo que hablamos en el día de ayer, pero quiero traerlo nuevamente. Perdón, Segunda de Reyes, capítulo 4. Fíjese lo que nos dice el libro de Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 42. Estamos hablando de cómo la primicia tiene un poder de sustentabilidad y cómo crea ese poder creativo en tiempos de crisis. Dice el versículo 42 del capítulo 4 de Primera de Reyes. Vino entonces un hombre de Baal Salisa, el cual trajo al varón de Dios panes de primicia. ¿A quién se lo trajo? O sea, traigamos el orden. No se lo trajo a cualquiera, se lo trajo al hombre de Dios, al varón de Dios. ¿Qué le trajo? Primicia. Eran panes, era como diciendo, cociné estos panes. Esto viene de unas semillas de cebada y lo que voy a hacer, se lo voy a dar al hombre de Dios. Y se lo voy a poner en las manos del hombre de Dios. O sea, hoy la estructura mental que nosotros traemos como huérfanos de la vieja vida y el viejo sistema es que hay veces nosotros decimos, no, pero ¿por qué tengo que hacer esto? ¿Y por qué tengo que hacer lo otro? Y la plata y todas estas cosas. Pero si nosotros traemos los principios, tenemos que abandonar esa vieja estructura. Y tenemos que operar. Este hombre viene y le trae al varón de Dios. Yo te hago una pregunta. ¿Por qué Abraham le trae
a Melquisedec los diezmos si el pastor no se lo pidió, si Melquisedec no se lo pidió? Eso es operar desde una actitud espontánea, la generosidad de venir y traer. Porque Abraham, cuando se encontró con alguien que era un sacerdote, porque Melquisedec era sacerdote del Dios Altísimo, dijo: acá encontré la persona que yo le voy a soltar los diezmos. Ahora, no había una obligación, nadie se lo enseñó. Operó en la actitud de decir: tengo un hombre de Dios y a este hombre de Dios le llevo los diezmos. Y el hombre de Dios declaró sobre Abraham, porque dice que Melquisedec bendijo al que tenía las promesas y el mayor bendijo al menor. ¿No dice así la escritura en el libro de Hebreos? Que Melquisedec bendijo a Abraham. Entonces necesitamos recibir esa bendición, necesitamos esa declaración y tener que encontrar a ese hombre de Dios que suelte la palabra. Dice que un hombre de Baal Salisa vino y le trae panes de primicia, 20 panes de cebada y trigo. Trajo aún la cosecha que él había sacado, dice, y trigo nuevo en su espiga. Y el varón de Dios dijo: da a la gente para que coma. Mire lo que dice el sirviente. Y respondió su sirviente: ¿cómo pondré esto delante de 100 hombres? A los ojos humanos decir: ¿y qué hago con esto? ¿Qué cambia con esto? ¿Qué modifica esto? Pero no estaba atendiendo que esto es primicia, y la primicia tiene el poder creativo y el poder de sustentabilidad. Y entonces el sirviente dice: ¿qué es esto para 100 hombres? ¿Cómo yo voy a poner? Esto es una vergüenza. Pero él volvió a decir, el profeta le volvió a decir: da a la gente para que coma, porque así, ¿quién lo dijo? Jehová. ¿Ha dicho quién? Jehová. No es una palabra mía, no es que yo estoy queriendo, no, así dice Dios. Dice: ¿qué dijo Dios? ¿Comerán y qué? Van a comer y van a sobrar, y va a sobrar. Eso lo dice Dios. Ahora ellos dicen: ¿pero qué son 20 panes para 100 hombres? Estamos hablando del poder de la sustentabilidad. Mira el versículo 44. ¿Qué ocurrió? Entonces lo puso delante de ellos y comieron. ¿Y qué pasó? Conforme a lo que había sido hablado por el profeta, comieron y se saciaron. Ahora, nosotros no tenemos que leer esto como una historia que ocurrió. No, este es un principio, es una ley que trabaja, que cuando nosotros traemos la primicia, esa primicia está operando en producir y traer la sustentabilidad en tiempos de crisis. Mire lo que dice en el libro de Primera de Reyes, capítulo 17. Nos habla la historia de Elías y la viuda, donde el cielo se había cerrado y había una sequía, y Dios le dijo a Elías: andate, que tengo una viuda que ya le he hablado para que te sustente. Mire lo que dice el versículo 10. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Claro, venía del camino y venía desde la sequía y venía donde estaba en un arroyo, en una cueva, y apenas tenía un poquito de agua. Y cuando caminó dijo: dame un poco para beber. Pero ¿qué sucede? Dice: y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. El profeta le pide algo de comer también. Ahora, esta mujer era una viuda que salió a juntar leño. ¿Qué le contesta a la viuda? Poneme el versículo 12. Dice: y ella respondió: vive Jehová tu Dios. Te quiero enfatizar dos cosas. Sarepta no era una de las ciudades de Israel. Sarepta era una ciudad de Sidón, y los sidonios no era el pueblo de Israel. Pero ella identificó que ese hombre era un hombre de Dios y le dice: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido. ¿Para qué fue a Sidón el profeta? Porque Dios le dijo: anda, que tengo una viuda, anda, que tengo una mujer
que produce y que ella te va a sostener. Cuando fue le dijo, dame algo de comer, la viuda le dice, vive Jehová tu Dios que no tengo pan cocido. Entonces empieza la crisis. ¿Será que Dios se equivocó? ¿Será que metí la pata? ¿Será que hice algo que se me ocurrió? Fíjese, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo. Y para que lo comamos y nos dejemos morir. ¿Cuál es la estructura o el plan financiero que tiene esta mujer? Tengo este poquito, con este poquito hago una tortita así rápido y hasta donde nos dure el cuerpo, hasta ahí vamos a subsistir. Y vamos a vivir así hasta cuando nos morimos, porque el plan era comer esto nos va a estirar un poquito y vamos a subsistir. Ahora, esta era la viuda que Dios le había hablado al profeta, que tenía una viuda que la tenía para que la sustente y se estaba pensando morir ella y el hijo. Mire lo que dice el versículo 13. Elías le dijo, no tengas temor. Dígale a alguien, no tengas temor con la primicia. Mire lo que dice. Ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero. De ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo. Si ella decía que lo que tenía era para hacer una torta y que apenas podía comer ella y el hijo y después iban a subsistir hasta cuando termine la vida. Y el profeta le dice, haceme una para mí primero. Y le dijo, hacela de esta manera, entre la ceniza. Si usted va a la ley, al Levítico, y si usted observa la manera de cuando alguien ofrecía una torta amasada, una torta con aceite amasado, debía ser cocinada entre las brasas. Lo que le está indicando el profeta, está indicando cómo operar en el principio de cuando le va a traer una ofrenda o una primicia a Dios, y le está indicando cómo se debe hacer. La debe preparar de una manera. Entonces cuando ella lo prepara, le dice, andá y haceme una torta y dámela a mí primero. Le está haciendo que opere en el principio de la primicia. Pero recuerde que ella dice, tengo solo esto y nos morimos. Y viene alguien, que un desconocido, que te dice, dámelo a mí. Le está dando el sustento para respirar por una semana y alguien dice, no comas vos me lo das a mí. Dámelo a mí primero y después harás para ti y para tu hijo. Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover, ¿sobre qué? Entonces él suelta una palabra y dice, la harina no va a faltar y el aceite no va a faltar hasta que empiece el ciclo de la lluvia. El profeta soltó una palabra, dame a mí primero y esto no va a faltar. El versículo siguiente dice, entonces ella fue, hizo como le dijo Elías y él comió, y ella y su casa, ¿qué dice? Muchos días. El otro versículo, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, ¿conforme a qué? A la palabra que Jehová había dicho por Elías, a la palabra que el hombre de Dios había hablado. O sea, volvamos al punto de que yo comencé esta prédica. Esta prédica dice que el principio de la primicia, el traer los primeros frutos, tiene un poder de sustentabilidad en los momentos de necesidad y crisis. ¿Cómo la viuda se sostuvo en la sequía? Porque vino y trajo la primicia al hombre de Dios. Y era lo único que ella tenía. Lo pone en la mano de Dios. Y por la palabra que fue soltada y que ella operó en el principio de la primicia, comieron ella y su hijo. ¿Qué leímos en el libro de Reyes antes?
en el libro de Segunda de Reyes, que aquel hombre de Baal Salisa llevó 20 panes y comieron 100 y se saciaron. ¿Qué nos dice? Que Cristo estaba en el desierto con una multitud que lo estaba oyendo, pero había un nene que en su bolsito tenía la comida que la mamá le había preparado para él, 5 panes y 2 pececitos. Y había una multitud de miles de personas. ¿Qué dice la Biblia? Que cuando esos panes se pusieron en las manos de Cristo, los discípulos que estaban alrededor dicen: ¿qué va a ser esto para tanto? ¿Con qué nosotros podemos sostener a todas estas miles de personas? Y Jesús dijo que eso en la mano del hombre de Dios iba a traer la multiplicación. Y usted sabe el relato. Y todos lo conocemos, pero no hay que leerlo como algo conocido. Eso debe ser vivencial en nuestra vida. Que cuando ponemos la primicia en la mano y la palabra del hombre de Dios es soltada sobre nuestra vida, el poder de la sustentabilidad de esa primicia va a operar sobre nosotros. ¿Qué dice la Biblia? Que comieron 5.000 hombres, sin contar las mujeres, comieron todo y se saciaron. Y sobraron 12 cestas llenas. ¿Qué nos dice la palabra cuando eran 4.000? En esa la multiplicación de los 5.000. Que ocurrió lo mismo. Vinieron, pusieron en las manos del Señor y la provisión milagrosa operó para el resto de la familia. Porque es el principio de las primeras cosas. Entonces la primera fruta, la primera semilla, la primicia tiene la capacidad creativa. Y esa capacidad creativa va a crear una cosecha milagrosa, va a crear sustentabilidad a través del tiempo. Cuando leímos Proverbios capítulo 3, versículo 9, dice: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y tus graneros serán llenos de abundancia. Entonces opero en esto y Dios trae la provisión gloriosa sobre nuestra vida. El punto es que nosotros todavía estamos bajo estructuras humanas y estos son principios espirituales y funcionar en los principios del reino. Por eso yo también te planteé y te establecí de que estamos en una nación en crisis, pero nosotros estamos en Cristo. Y que estamos en una nación donde la situación financiera es difícil, pero nosotros estamos operando en los principios. No en una mentalidad humana y terrenal. Y que cuando traemos y aplicamos esos principios y comenzamos a ponerlos por obra, vamos a operar sobre la palabra, conforme a la palabra. Así como habló el profeta en el hombre de Baal Salisa, así como habló el profeta con la viuda, así como Cristo le dijo a sus discípulos: denle a la gente para que coma. El discípulo le dijo: ¿pero qué va a hacer esto? 5 panes para tanto. Sobraron 12 cestas llenas. Eso es lo que tiene el poder creativo, el poder de sustentabilidad. Una semilla cuando es aplicada. ¿Qué es lo que nos dice Romanos cuando habla acerca de la primicia? Dice en Romanos capítulo 11, versículo 16, dice: si la raíz es santa, el resto está afectado por ese principio. Si enero estamos consagrando, no importa cómo está la situación externa, porque nosotros no nos movemos por circunstancia, nosotros no nos movemos por preferencia, nosotros nos movemos por principio. Y entonces nosotros decimos: me sobra, puedo, no puedo, lo hago. La Biblia no se cumple cuando puedo. Es como esa persona dice: bueno, no tenía nada que hacer y vine a la iglesia. Dios no es el último recurso. Dios no es el recurso de decir: bueno, probé tantas cosas, Diosito, ayúdame. No, es la primicia. Primero lo primero. Porque leer Mateo capítulo 6, la gente lo sabe de memoria, pero no operan en el principio. Busca primeramente el reino de Dios. ¿Y qué sucede? ¿Qué opera si yo busco el reino? ¿Qué dice Mateo? Y todas estas cosas, ¿qué cosa? ¿De qué había hablado? Dice que el mundo busca la vestimenta. Dice que Salomón con toda la gloria no se vistió como los lirios de los valles. Y que los hombres buscan el oro y todas esas cosas. Pero si nosotros traemos el principio, todas estas cosas, ¿qué serían esas cosas? Todo ese alimento, esa vestimenta, esas cosas serán añadidas si nosotros traemos el principio de la primicia. Y si nosotros operamos en cómo trabaja la primicia y opera.
Entonces la primicia actuará y producirá esa sustentabilidad. Tiene un poder creativo. A ver, dígalo conmigo. La primicia tiene un poder creativo. Porque usted la está sembrando. Y la semilla produce, cada semilla produce según su especie, según su género. Y la primicia tiene ese poder. El primer fruto de la viuda creó riqueza en su hogar y no murió ni ella ni su hijo. Le trajo sustentabilidad. La provisión en el desierto le dio comida a miles de personas. El alimento que el nene tenía. Le dio provisión y todos comieron y se saciaron. Poneme Génesis 1:1. Quiero que lo mire no desde una viveza, sino desde lo que estamos estableciendo. El poder creativo y el principio de la primicia. ¿Qué dice Génesis capítulo 1, versículo 1? En el principio, en lo primero, en el comienzo, ¿qué hace? Crea. La primicia crea un futuro, activa y desarrolla un futuro glorioso. Saquemos este versículo. Ponga Hechos capítulo 4. ¿Qué nos enseña? Que en Hechos capítulo 4 la iglesia venía y vendían sus heredades y la ponían a los pies de los apóstoles. Y traían, apenas vendían eso, venían y lo traían a los pies del hombre de Dios. En el versículo 34, Cris. Hechos 4:34. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido. No es que dice, ¿cuándo le llevo a la iglesia? Se lo llevo después, otro día. No, lo vendían y lo ponían, el precio de lo vendido. El 35, mire lo que dice. Y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. 36. Entonces, José, ¿sí? A quien los apóstoles, el liderazgo de la iglesia, los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé. ¿Qué quiere decir Bernabé? Traducido es hijo de consolación. A Bernabé lo llamaban Consuelo, ¿no? La hermana Consuelo. ¿Quién era Bernabé? Levita, era de la tribu de Leví, de la genealogía levítica, pero su nacimiento fue en la isla de Chipre, natural de Chipre. Pero genéticamente era un sacerdote, un levita. El versículo 37. Bernabé tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso, ¿a dónde? A los pies de los apóstoles. Bernabé era a ver si me permiten esta expresión, un buen hermano que funcionó en los principios. Pero Bernabé activó el principio de la primicia y la primicia le abrió un camino de sustentabilidad en la vida de Bernabé. ¿Quién lleva a la iglesia de Antioquía a Pablo? ¿Sabe quién lo lleva? Bernabé. ¿Quién es consagrado junto con Pablo para el apostolado y que nos dice en el libro de los Hechos, en el capítulo 13, dice, el capítulo 11, sí, dije bien, fíjese lo que dice, el capítulo 13, versículo 1. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. 2 puntos. Bernabé. Ahí estaba Bernabé. Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Maanén, que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo, el apóstol Pablo. Ministrando estos al Señor, ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartarme, ¿a quién? Bernabé
es un hermano dentro de la multitud que trae primicia, pero ese operar en los principios trajo sustentabilidad a su ministerio. Y luego el Espíritu le dice a la iglesia: apartadme a Bernabé y a Saulo. ¿Quién había llevado a Saulo ahí? Bernabé. Bernabé es el hermano de consolación. Vuelva a Hechos capítulo 5. Nosotros lo tenemos dividido del versículo que leí de Bernabé dando las primicias con el capítulo 5, pero la historia se podía leer sin dividir a capítulo 5. Hechos capítulo 5, versículo 1. Comienza el relato. Pero cierto hombre llamado Ananías con Zafira, su mujer, vendió una heredad. Muchos vendían la heredad, Bernabé vendió la heredad, pero Ananías y Zafira vendieron la heredad. ¿Qué hicieron? Y sustrajo del precio. Pícaros argentinos hay en todos lados, ¿no? La viveza argentina dice, total. Sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte. No operó el principio, operó la viveza, la estructura vieja, la humana, el sacar tajada o beneficio. Entonces, la primicia produce o provee sustentabilidad y riqueza porque tiene el poder creativo, pero usted sabe la historia de esto para no extenderme. ¿Qué sucedió? Murieron los dos en un mismo día, marido y mujer murieron. Operaron en otro principio y no en el principio de las primicias. En el principio, creo, lo primero comienza a tomar lugar lo creativo, y cuando nosotros operamos en el principio de traer las primeras cosas, eso genera un camino o una apertura de sustentabilidad sobre nuestra vida. En Génesis capítulo 4 nos habla la Biblia de que los dos hijos de Adán vinieron delante de Dios a traer ofrenda. Uno trajo de la cosecha del campo. ¿Pero qué trajo Abel? Abel trajo de las primicias de las crías de lo más gordo de ella. Uno trajo una ofrenda, no dice ni que era buena ofrenda, no tiene ningún adjetivo calificativo a cómo funcionó esa ofrenda de Caín. ¿Qué dice la Biblia? Que Dios miró con agrado la ofrenda de ¿quién? Y desechó la de Caín. ¿Pero qué trajo Abel? Abel trajo primicia. Abel trajo de lo primogénito de sus ovejas, de lo mejor de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y ¿a quién? ¿Qué hizo Caín? Levanta un cuchillo y mata a su hermano. ¿Pero qué dice la Biblia? Que la ofrenda de Abel, de las primicias, habla. Caín fue sacado y fue desterrado. Caín subsistió en la tierra, pero se perdió la posición de ser un hijo de Dios. Se perdió el lugar en la mesa del Padre. Esto es lo que estamos hablando. La ofrenda de Abel habla, pero Abel operó en el principio de traer las primeras cosas y de operar con lo primero en las manos de Dios. La primicia marca el comienzo de su cosecha. Promete una cosecha abundante. Establece en su vida la ley de las primeras cosas. Establece la promesa de lo que va a venir. Nosotros en este primer mes le estamos proclamando y declarando al resto de los meses lo que vendrá y lo que será este año fructífero y glorioso. Esto primero que estamos haciendo. La primicia posiciona al creyente
lo establece en la posición para recibir lo que Dios ha prometido para su vida. Honra a Jehová con tus bienes y serán llenos tus graneros con abundancia, operando en el principio de las primicias y de las primeras cosas. En el libro de Deuteronomio, con esto cerramos para que usted entienda cómo hacemos y cómo actuamos. Capítulo 26, versículo 10. El último libro de la ley, el libro de Deuteronomio. En el capítulo 26, en el versículo 10 dice: y ahora he aquí, he traído las primicias del fruto de la tierra que me diste, oh Jehová, y lo dejarás delante de Jehová tu Dios, y adorarás delante de Jehová tu Dios, y te alegrarás en todo el bien que Jehová tu Dios te haya dado a ti y a tu casa, así tú como el levita y el extranjero que está en medio de ti. El versículo 17 al 19 dice: has declarado solemnemente hoy que Jehová es tu Dios. Eso es lo que estamos haciendo y lo que vamos a hacer, trayendo las primicias, declarando solemnemente que Jehová es nuestro Dios, y que guardarás y que andarás en sus caminos, y guardarás sus estatutos, sus mandamientos y sus decretos, y que escucharás su voz. Y Jehová ha declarado hoy que tú eres pueblo suyo, de su exclusiva posesión, como te lo ha prometido, para que guardes todos sus mandamientos. Cumplo esto, una causa, un efecto, a fin de exaltarte sobre todas las naciones que hizo. ¿Cuál será el resultado, la consecuencia o el fin? Exaltarte sobre todas las naciones que Dios hizo. Nosotros comenzamos esta serie de la fiesta de las primicias. La otra palabra que yo estuve hablando es que usted y yo somos un pueblo diferente. Usted y yo tenemos una nación diferente. Usted y yo tenemos una mentalidad diferente. Usted y yo somos un pueblo que creemos en nuestro Señor y no estamos igual a la corriente de este mundo. Eres diferente. Somos una nación santa. Y aquí dice que Dios va a hacer esas diferencias a fin de exaltarte sobre todas las naciones que hizo, para loor y fama y gloria, para que seas un pueblo santo a Jehová tu Dios, como Él ha dicho. Dígale a alguien: somos diferentes. Somos la familia del Dios de los cielos.